Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este jueves 25 de agosto y como lo anticipé, ya está con nosotros Orestes Ortiz, ministro de Agricultura, y el tema que vamos a desarrollar en esta mediodía, hablaremos de la rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministro Ortiz, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, es un gusto y un saludo a la audiencia de TVX. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía, ministro. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Desde junio, las diversas instituciones que conforman el órgano ejecutivo presentan sus informes de labores ante la Asamblea Legislativa, pero de forma simultánea también realizan ejercicios denominados de rendición de cuentas en las cuales los titulares de ministerios y organizaciones autónomas exponen a los ciudadanos los avances y resultados del trabajo realizado en el periodo entre mayo 2015 y junio 2016. En este caso, el Ministerio de Agricultura presentó el pasado 19 de agosto su informe de labores en el que manifiesta avances en la entrega de paquetes de semillas para la siembra de frijol y maíz, además de asistencia técnica a productores de frutas y hortalizas. Los datos publicados por el Ministerio indican la entrega de más de 167,000 paquetes de semilla para frijol en 2015 y 400,000 paquetes de semilla de maíz en lo que va del presente año, aunque también hay temas esenciales en la gestión de políticas públicas ante situaciones agrícolas, por ejemplo, la regulación y supresión del uso de agroquímicos por sus implicaciones en la salud humana y el deterioro de los recursos naturales. Además, la producción de granos y hortalizas ante el impacto del cambio climático y las condiciones económicas para los pequeños productores y puedan ofrecer estos sus cosechas. Estos y otros temas vamos a desarrollar en el espacio de entrevista en esta oportunidad con el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz. Ministro, gracias por estar con nosotros e iniciando directamente con este espacio de entrevista. Justo hace una semana el Ministerio de Agricultura presentó su informe de rendición de cuentas, su memoria de labores 2015-2016 y me gustaría iniciar con esto, ministro. ¿Cómo determina el Ministerio de Agricultura que las acciones que realiza este ministerio por un año tienen resultados concretos? Sí, bueno, cómo no. En primer lugar, déjeme decirle que nosotros nos guiamos bajo un esquema de planificación. Nosotros planificamos tanto el plan operativo para un año, que está vinculado estrictamente al plan quinquenal institucional y al plan quinquenal de desarrollo del presidente Sánchez Serén, cuyo estrategia, digamos, fundamental está definida en términos de cómo debemos de abordar la seguridad alimentaria del país y cómo hacer la transformación productiva en el sector agropecuario. Entonces hay un plan, ese plan se le da seguimiento y al final del periodo nosotros preparamos el informe constitucional que hay que rendirle a la Honorable Asamblea Legislativa. Este seguimiento nos permite ir acopiando los diferentes resultados que se van teniendo en este sector que es muy amplio y es muy dinámico. Entonces, una vez hacemos el informe a la Asamblea Legislativa, ya nos quedamos detallando, porque una cosa es informarle a los señores diputados y otra cosa es informarle a la comunidad de productores, de asociaciones, de organizaciones de productores que hay en el país, puesto que tenemos productores de miel, subsector apícola, productores de caña, productores de ganado, de café, de hortalizas, frutales. Para pesca. Bueno, luego está pesca y acuicultura, que es un trabajo muy fuerte, muy intenso, porque estamos desarrollando un programa de acuicultura familiar en todo el país y hemos trabajado ya de manera muy sistemática desde 14-15 la repoblación de los espejos de agua continentales que tenemos, sean estos lagos, lagunas o ríos. Hay ríos que tienen condiciones para trabajar y luego estamos creando mecanismos de aprovechamiento. Por ejemplo, la próxima semana vamos a lanzar un conjunto de módulos desde Panchimalco, aprovechando las aguas limpias que tiene Panchimalco. Vamos a instalar unos módulos de producción de tilapia, acuicultura familiar, pero hemos seleccionado unos 15 municipios para este plan. Entonces, lo que le informamos a la población
es el resultado del seguimiento que hacemos de este año planificado, año con año, de lo que se hace. Previo a eso, nosotros nos mandan los lineamientos, porque como este es un nuevo estilo de gobernar, el de rendirle cuentas a la población, entonces la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana de la Presidencia de la República da unos lineamientos. Previo a eso nos reunimos con todo el personal técnico relevante del ministerio y del sistema para evaluar la memoria, la rendición de cuentas. Y segundo, mandan los lineamientos, reunimos a los principales liderazgos de los productores para que ellos en estos previos hacen observaciones, mire, aquí no se incluyó tal cosa, o tal reto está pendiente, tal desafío no lo han considerado. Ministro, hay un aspecto también interesante en estos ejercicios de rendición de cuentas. Siempre en la discusión está, bueno, a veces solo es la presentación de informes, pero ¿qué hace diferente el hecho de que los puntos de vista de los agricultores, de los productores, de los campesinos puedan ser considerados en estos espacios de rendición de cuentas? Me refiero concretamente si ellos proponen ideas o en algunos momentos interponen algún tipo de punto de vista, hacen alguna crítica o desarrollan algún elemento que es retroalimentación del trabajo de política pública del ministerio. Excelente, qué bien esa pregunta que me hace. Sí, en el marco de, primero en la reunión previa con liderazgos, aparecen señalamientos, mire, hace falta esto, o diríamos demandas, ¿sí? En esto no se ha avanzado y debería de avanzarse. Bueno, pero en el marco de la rendición, déjeme decirle que esta fue una rendición donde nos acompañaron más de 1000 productores de todo el país, de todos los subsectores. Sí, las preguntas, hubieron preguntas de crítica, ¿verdad? Que da la oportunidad, primero, de dar una explicación de por qué las cosas, o por qué no ha llegado hasta ahí. Y segundo aspecto es que permite retroalimentar. La comunidad está observando tal cosa, entonces nosotros debemos de tomar. Hay un equipo del cuerpo técnico que está tomando nota de las observaciones. Después se sistematiza y vamos a ver, para lo que estamos haciendo hoy de cara al 16-17, los ajustes y la forma en que se le debe de estar informando y presentando. Nosotros, adicional a eso, déjeme decirle que hay una comisión presidencial para el desarrollo del sector agropecuario, donde estamos los bancos nacionales, el ISTA, el CENTA, etcétera, la Escuela de Agricultura. Allí nosotros mantenemos un proceso de trabajo y de organización sectorial. Por ejemplo, ahorita estamos organizando las 14 directivas del departamento conforme a la ley de la Asociación Ganadera de El Salvador, las directivas de los 14 departamentos del país de la ganadería. Porque es necesario que para el éxito de la política pública, nosotros podemos andar con muchos millones de dólares en recursos, pero si la política no está conectada directamente a la proyección que tiene el productor, a las señales que manda el mercado y a las condiciones del entorno, es decir, cómo desarrolla su ganadería Nicaragua, cómo la desarrolla Guatemala, entonces no logramos impactar. Los recursos no tienen los impactos, ni impulsan adecuadamente la política para lograr lo que queremos todos, una ganadería próspera, fuerte, de calidad, que provea la mayoría de nuestros alimentos lácteos y que comience a producir carne
en cantidades aceptables en el país. Ministro, uno de los temas que son concurridos en estas discusiones de rendición de cuentas y de expresiones de productores, agricultores y campesinos es la propiedad de la tierra, es decir, sí, tener tierra con la cual trabajar. Hace algunas semanas estuvo con nosotros el alcalde del Común de Izalco, Rafael Latín, y él nos mencionaba que una de las preocupaciones que tenía esa comunidad es tener acceso a tierras, sí, tierras que ellos tuvieron de manera por muchos años, pero fueron desposeídos, y ahora ¿cómo tienen acceso a tierra, ministro? Garantizar títulos de tierra o títulos de propiedad para, sí, que ellos puedan hacer una producción. No? ¿Cómo no? En esto nosotros trabajamos en dos direcciones. En primer lugar, en facilitar la organización de las asociaciones de productores, bien sea en la modalidad de una asociación productora o en la modalidad de una cooperativa agropecuaria. Este es uno de los aspectos que me parece son relevantes, puesto que no se le puede repartir, no se reparte, no tiene los mismos efectos repartir o distribuir tierra solo al individuo si no vemos las posibilidades de trabajo colectivo para salir adelante ellos, aunque sean propietarios de su propia parcela. Las experiencias de sinergia del trabajo cooperativo que estamos teniendo son muy buenas. Bueno, allí tenemos nosotros ahora jugando un papel al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Justamente el ISTA trabaja en eso, en a dónde disponemos de algunos recursos de tierra para atender estas demandas. Hay bastante demanda, déjeme decirle, a pesar de que el país hizo una reforma agraria, a pesar de que mal o bien las cooperativas siguen existiendo, siguen resistiendo los embates de grandes empresarios por comprarles sus tierras y despojarlos, y después viene el ciclo, a repetir el ciclo. Pese a eso hemos ido haciendo mejoras para proteger la propiedad cooperativa. Pero en este último, digamos, semestre hemos estado recibiendo bastantes peticiones. Sí. Entonces estamos mandando al ISTA, porque la instancia para el manejo de las tierras es directamente al ISTA. Pero nosotros estamos trabajando también en ver cómo a estas cooperativas o a estos campesinos que ya el señor presidente ha entregado su escritura de propiedad, no sigue viviendo en la misma situación. Y le vamos creando condiciones. Ese es el sentido de la política agrícola del país. Tenemos que hacer una pausa, ministro. Me gustaría que en el segundo bloque hablemos un poco el tema de los agroquímicos y hablemos, y creo que otro tema que es importante, la promoción de la producción agrícola. Creo que son temas importantes y me gustaría que abordemos en la segunda parte de la entrevista. Esta mediodía me acompaña Orestes Ortiz, ministro de Agricultura, y estamos hablando de la rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este jueves 25 de agosto me acompaña Orestes Ortiz, ministro de Agricultura, y estamos abordando el tema de rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y tomamos otros temas de agenda agrícola también, ministro, y creo que es importante. ¿Cómo está en este momento la discusión sobre la prohibición de los pesticidas? Se entiende que hace algunos meses los titulares de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud están solicitando de que se prohíba el uso de 53 pesticidas. ¿Cómo está la discusión de este tema en este momento, ministro? Bueno, ese es un tema que está en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Pues, ¿cómo decirle? Mi valoración es que está en una refrigeradora, esperando condiciones para obtener la correlación que permita superar las observaciones que hizo el anterior presidente de la República sobre este decreto que aprobó la Asamblea Legislativa. Nosotros somos de la opinión, los tres ministros que usted mencionó, las dos ministras y yo, cuando comparecimos a la Asamblea Legislativa expresamos que era necesario que se superen las observaciones para que nos dé mayores herramientas
a los 3 ministerios para poder tutelar mejor las responsabilidades de la salvaguarda en materia fitosanitaria y de la inocuidad de los alimentos. Resulta que la mayoría de la gama de agroquímicos que se usan en el país es la que se logró, digamos, diseñar en el marco de lo que se le llamó la Revolución Verde, el uso masivo de los agroquímicos sin prestar atención a la salud de las personas o a la salud del medio ambiente, sino orientado a los grandes volúmenes de la producción. No quiero decir que la Revolución Verde no le dio una contribución enorme a la humanidad, sí le dio, pero el mundo ha venido superando, el avance científico y tecnológico ha venido prosperando. Hay ahora en el mercado agroquímicos menos dañinos a la naturaleza y a las personas, a la salud humana. Nosotros en ese marco creemos, este es un debate grande, sí. Se da no solo en El Salvador. El año pasado que estuve yo en Roma, había un gran debate en Bruselas sobre el tema de los glifosatos, por ejemplo, que se usa bastante en el cultivo de la caña. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como ministerio? Es que no estamos permitiendo, basado en facultades que un decreto ejecutivo me da, no estamos permitiendo el ingreso de agroquímicos de etiqueta roja, porque en eso los grandes laboratorios han evolucionado y tienen clasificados etiquetas rojas, azules, amarillas y verde. En el país estamos priorizando el uso de la etiqueta verde. Y por supuesto en eso tenemos discrepancia con los que venden, los que están a cargo del negocio, porque los del negocio miran la tasa de ganancia, no miran las enfermedades renales, ellos no ven que se nos mueren 115, 120 personas año de insuficiencias renales o por intoxicación directa, y que se nos enferman, tratamos en los hospitales unas 1.500 personas. Esos son datos comprobados con DUI, no es un cálculo. No es una especulación. No, no es una especulación. Pero también estos agroquímicos de alta toxicidad nos contaminan mucho el suelo. Y por tanto, la mazorca que me da la planta, el tomate que me da la planta, el pepino, viene cargada en exceso con los residuos. Siempre habrá algunos niveles de residuos en los alimentos. Incluso hay unos que naturalmente, sin aplicarles nada, tienen algunos componentes químicos. Entonces, el mercado aquí en el país se vuelve insensible. No quiere que abordemos, desde mi posición, que conozco la agricultura del país, que soy campesino de nacimiento y que conozco además qué es lo que producimos y lo que no producimos. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer un enorme esfuerzo muy constructivo entre el mercado y las autoridades para crear un nuevo sistema de abastecimiento de los agroquímicos a los productores, pero además contribuir juntos a la educación, porque hay patrones, hay campesino que puede creer que sin gramoxone no puede limpiar la maleza. Eso no es cierto. Hay otros componentes que ya se han producido por la industria química que pueden cumplir la función de limpieza. Ha mencionado, ministro, esa relación que pueden tener el mercado con los empresarios y el gobierno. ¿En qué medida? Porque hay intereses muy fuertes en el tema de la venta de agroquímicos y empresas que tienen mucho tiempo en el país, que son las que marcan, las que venden y que son como los referentes, por decirlo de una manera. ¿Cómo se da esa relación entre el Ministerio de Agricultura y estos empresarios? Porque quisieran que sus productos se sigan vendiendo a pesar de que esto afecta a la salud y que también daña la producción agrícola, sí, daña la tierra. Bueno, en el punto de las relaciones de funcionarios y los servicios, sí, en la relación de servicios que nosotros prestamos a ellos y la demanda de ellos, es una relación muy normal, cordial,
¿verdad? Si analiza, me piden que debe de ingresar tal cosa, les decimos estos por ley no se los puedo permitir, esto sí. En ese marco hay una relación, digamos, cordial y normal. Donde no hay puntos de encuentro es con el decreto que está en la Asamblea. Ellos no quieren que ese decreto sea sancionado, sea aprobado, mejor dicho, y luego sancionado, porque sienten que les va a afectar sus intereses. Yo pienso que esa es una posición bastante atrasada. Debe de haber una mayor visión. ¿Por qué? Porque en otros países del mismo Mesoamérica se está trabajando mucho en las prácticas agroecológicas. Y este es el tema. Mientras no tengamos la legislación apropiada, nos va a costar avanzar en las tareas de recuperar el suelo, trabajar la agricultura orgánica, que es muy demandada por la gente que ya tiene estatus, prefiere alimentos orgánicos, alimentos no con tóxicos. Pero además, de cara al cambio climático, y aquí viene este tema, donde se nos ralentiza la producción del agua, se nos deteriora de manera acelerada el suelo, se nos deteriora el bosque, nosotros necesitamos hacer una recuperación, hacer una adaptación, y con tóxicos de alto espectro no es posible, Carlos, lograr tener éxito en las políticas de adaptación al cambio climático y de mitigar los impactos. En ese punto yo quiero aprovechar hoy este canal para decirles, yo estoy dispuesto y creo que las cámaras empresariales que están a cargo de este tema, que asocian a los distribuidores de productos agropecuarios, agroquímicos, para que establezcamos una mesa de trabajo que nos permita juntos establecer el marco de una política de uso de agroquímicos en el país y de la legislación que se adapte a la preservación de la salud, a la preservación del medio ambiente y que permita la libertad económica en los ámbitos, que no se riñe con la salud pública. Ministro, otro de los asuntos que me gustaría que abordemos en lo que resta de la entrevista es una demanda que hay de productores, es que puedan comercializar sus productos a precios justos. Ellos siempre mencionan que en esta escala de la venta siempre hay un intermediario que termina aprovechándose y en el cual les compra a ellos les compra barato y lo vende caro. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura sobre esta práctica? Conocida pues en el ambiente como coyotaje, sí, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer ante esta situación? Que es una demanda que se expresa los productores en estos espacios de socialización y rendición de cuentas. ¿Cómo no? Perfecto. La población demanda un papel más efectivo de las autoridades en esta materia. Y no solo del MAC, también de Economía y también de la Defensoría del Consumidor. Déjeme comentarle, nosotros por primera vez este año se ha logrado un acuerdo en el que nosotros participamos casi como jueces, es decir, mediando entre los industriales y los productores de granos básicos. Este año hemos logrado ya el acuerdo de industriales y productores para el precio del maíz. Y se ha establecido que este año los industriales van a pagarle a los productores $20 por el quintal de maíz. Cuando nosotros ingresamos al gobierno del presidente Sánchez Serén, los agricultores recibían 9, 10, 11, lo más, dólares por quintal. Hemos venido mejorando. Ahora, el tema de la intermediación, nosotros pensamos que este es un tema muy lesivo en las diferentes cadenas de comercialización de productos agropecuarios. Es un punto muy crítico el de la intermediación, porque la intermediación no está basada en un sistema de protección al productor ni de protección al consumidor, sino que está basada, ¿verdad?, en quién se aprovecha del otro. Entonces, ¿en qué trabajamos? Uno es
facilitar el acceso al crédito al productor para que no sea el ahogamiento, porque tiene que pagarle al prestamista o al otro, es decir, el financiamiento que le permita a él llegar hasta la realización del producto. Segundo, hemos diseñado ya casi en una etapa bastante avanzada la construcción y puesta en marcha de una central de abastos que permita que un alto porcentaje de la producción, esencialmente de granos básicos y alimentos, se venda directamente por los productores. Es decir, es una cuestión novedosa, es un modelo que hemos estudiado de algunos países europeos y de aquí de la región centroamericana, Costa Rica y Dominicana, tienen sistemas de comercialización bastante importantes que garantizan que la población pueda ir, primero, que superemos el espacio de negocios de la tiendona que se desnaturalizó totalmente, en todos los sentidos. Entonces, esta central estamos pensando construirla en este corredor logístico que hay entre Apopa y Quezaltepeque, en esa franja, a la orilla del anillo, en la periferia del anillo, del viaducto ese que tenemos ahí. Entonces, es un modelo en el que las cooperativas, los productores personales, sí vayan a tener allí un espacio donde colocar. Y las tiendas de todos nuestros barrios y pueblos puedan ir a esos lugares a comprar directamente, para que tenga un impacto en el consumidor. No solo de que el productor se libera del intermediario, sí, sino porque al final debe funcionar en las dos direcciones, que el consumidor consuma con más seguridad, con precio justo, mayor calidad y precio justo, pero también el productor tenga oportunidad de recuperar sus costos de producción. Ministro, estamos cerrando la entrevista, solo que es una pregunta muy puntual, porque está en discusión en la Asamblea Legislativa la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación adecuada. ¿Cuál es su posicionamiento sobre esto? Me parece que la Asamblea Legislativa debe de darle al país estos derechos. El derecho a la alimentación ha sido ya considerado por las Naciones Unidas como un derecho humano. Entonces, y el acceso al agua con mucha más razón. Los que se oponen a la ley de soberanía y seguridad alimentaria o a la reforma del artículo 69, más concretamente de la Constitución de la República, es porque quieren obviar, quieren quitarse la responsabilidad de que seamos responsables por la seguridad alimentaria de toda la población y seamos responsables de garantizar que va a haber agua en el país y que no va a ser necesario traer barcos cargados de agua de otros países para que beban los que compran. Es decir, el agua debe de ser un derecho humano para todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños en el país. Yo estoy de acuerdo en la ratificación y esa sería un obsequio, un regalo o un legado, voy a decir mejor, sí, un legado de esta legislatura a la sociedad salvadoreña. Reconocerle constitucionalmente entre todos los derechos que ya gozamos, el de la alimentación y el del agua, el de acceso al agua. Ministro, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Cómo no, siempre a la orden. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó esta mediodía Orestes Ortiz, ministro de Agricultura y Ganadería. Estuvimos hablando de la rendición de cuentas de esta institución y actividades agrícolas. Permítanos una pausa, continuamos con más en su espacio de Informa TVX, primera emisión. Regresamos.